La natural expansión de España en África, en la reconquista de la Hispania tingitana, se vio truncada por el descubrimiento de América, que requirió todo el esfuerzo de la nación. Ello comportó que, salvo las plazas de soberanía españolas en el continente, África se mantuviese prácticamente inexplorada a mediados del siglo XIX, ya que los europeos se habían limitado a instalar colonias extractoras de esclavos. La mayor parte de la vertiente mediterránea del continente estaba para esas fechas bajo control otomano, pero fueron aventados por el empuje inglés y francés que tomó especial cuerpo respectivamente en Egipto y en Argelia, al tiempo que la presencia británica se había consolidado también en la colonia del Cabo, donde llevó a cabo una guerra genocida contra los Boers e instaló un régimen de exclusión para la población negra. Por su parte, Leopoldo II de Bélgica había iniciado en 1876 su particular campaña de colonización en el Congo, lo que acarreó que entre todos los europeos planteasen el reparto de África. Con tal fin, en 1884 fue convocada la conocida como Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas acordaron un reparto pacífico con la idea de evitar disputas que pudiesen derivar en un conflicto a gran escala. Lógicamente, el primer interesado era el Reino Unido, que buscaba unos dominios que llegasen desde el Mediterráneo hasta la ciudad del Cabo. Por su parte, Francia buscaba un imperio de este a oeste y consiguientemente ambos aspectos eran incompatibles, por lo que se hacía perentoria la participación de potencias subordinadas a los intereses británicos y franceses. Alemania, Portugal o Bélgica se hicieron cargo de territorios que ejercían de tapón entre las posesiones francesas y británicas. El Congo belga y las actuales Tanzania, Ruanda y Burundi son claro ejemplo de territorio tapón. Y ahí entraba en juego España, que para esas fechas estaba aniquilado su antiguo poder y estaba en vías de un exterminio pactado que tomaría cuerpo en 1898. Además, su monarca en la órbita de Inglaterra garantizaba el cumplimiento de los intereses británicos y permitía seguir con la representación teatral en España, haciendo creer al pueblo que la actuación de sus ejércitos al servicio de intereses extranjeros eran muestra del resurgir de la patria. España, más que potencia secundaria, era ya una potencia subordinada, y daba un paso más en su degeneración al presentarse como potencia colonialista en África. Y eso le sería presentado en bandeja de plata por los aliados, u otra cosa peor, europeos. El canciller alemán Otto von Bismarck convocó para el 15 de noviembre de 1884 la que sería conocida como Conferencia de Berlín, a la que acudieron 14 naciones europeas, que eran el Imperio Alemán, el Imperio de Austria-Hungría, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, y los reinos de Italia, Portugal, España, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Noruega, así como la República Francesa. Y los Estados Unidos de América, con el objetivo de repartirse África. Las conversaciones se prolongarían hasta el 6 de febrero de 1885 y en ellas quedarían determinadas las reglas para la ocupación. 13 años después, en 1898, quedó totalmente desarbolada España, y las potencias europeas cuestionaban la integridad territorial de lo que de la misma quedaba. Finalmente, las Canarias, las Baleares y la zona del Estrecho se vieron libres de la amenaza de amputación, manifiesta, por cierto, y distribución entre las potencias europeas. Y en 1907 fueron firmados los acuerdos de Cartagena, donde en principio España se libraba de nuevas mutilaciones. Básicamente, y para resumirlo, a cambio de garantizar la integridad territorial, España se comprometía a seguir los dictados británicos para el norte de África, debiendo utilizar sus menguados ejércitos para mantener los intereses de Inglaterra, y en este caso, muy en concreto, los intereses que tenía centrados en el Rif. La monarquía de Alfonso XIII, con intereses cercanos a Inglaterra, se acopló a lo que se esperaba de ella,
carente tanto de una política exterior propia como de una armada y un ejército dignos de ese nombre. Y esa situación satisfacía también a Francia, para quien resultaba muy útil la total postración y falta de confianza en sí mismo de la que hacía gala España tras 2 siglos de sometimiento a intereses extranjeros y manifiestamente humillada tras 1898. Los políticos españoles seguirían representando la farsa que tan ventajosa resultaba para los enemigos de España. Y Francisco Silvela, presidente del Consejo de Ministros en 1903, presentaría como éxito nacional una nueva acción vejatoria, cual era participar en el reparto de Marruecos, aunque fuese con los despojos menos apetitosos, con la carroña del banquete que celebraban los depredadores europeos. Antonio Maura sucedía a Francisco Silvela y en 1904 ratificaba el tratado secreto por el que España se quedaba con el Rif, un mundo de supuestas riquezas minerales y de ciertos páramos poblados de guerreros de indiscutible valía, un caramelo envenenado que era entregado para mayor desgaste de España, que se veía convertida en lo que nunca había sido, potencia subordinada y potencia colonizadora. Y esa situación ya era denunciada en el momento. No es algo que sepamos ahora por iluminación extraña. No son pocas las denuncias al respecto que tuvieron eco en la prensa, y es que amplios sectores de la sociedad española detectaban el manifiesto papel de comparsa que era asignado a España. La concreción de las funciones que corresponderían a España se desarrollaría en la conferencia internacional que, con el concurso de Alemania, Francia, España, Marruecos, Reino Unido, Imperio Austrohúngaro, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos, Rusia, Portugal y Suecia, tuvo lugar en Algeciras entre el 16 de enero y el 7 de abril de 1906. El acta de la misma, que sería firmada por Reino Unido, Francia, Alemania y España, marcaba el protectorado de Marruecos. La ocupación militar fue llevada a efecto con soldados de reemplazo, cuyas condiciones se veían agravadas con deficiencias en pertrechos bélicos, la escasez e impotabilidad de las aguas, la mala calidad de los alimentos o el hacinamiento de las tropas, lo que ocasionó gran malestar en aquellos que eran llamados a filas, llegando la situación a estallar en los hechos conocidos como Semana Trágica, ocurridos en Barcelona y otras localidades entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. Con esos condicionantes, pronto comenzó la actividad minera y en marzo de 1908 el ejército español hubo de llevar a cabo un desembarco en la Restinga, defensa natural del Rif, donde había empezado la explotación de minas de hierro y de plomo. El ejército español defendería así los intereses económicos de Europa, que no los de España. Los intereses de los Delbrel, Mannesmann, Ken y Williams, Le Creusot, Krupp, Schneider y Vickers. La conjunción de todos ellos, en junto con capitalistas españoles como los Comillas, Figueroa, los García Alix o los Güell, acabaría creando la Compañía Española de Minas del Rif. El 12 de noviembre de 1912, Manuel Pardinas asesinaba a Canalejas, y 2 días después, el día 14, se firmaba el Tratado de Fez, por el que quedaban ratificados los acuerdos de Algeciras de 1906, y se establecía en Marruecos un protectorado francés que abarcaba 405.000 kilómetros de territorio productivo, y España se encargó de lo que le daban, 21.000 kilómetros cuadrados de terreno árido, una colonia sobre un mar de piedras y guerreros, el Rif y Yebala, un regalo envenenado, un colonialismo por rebote que significaba renunciar a Tánger y que Romanones y Alfonso XIII aceptaron de buen grado. La burla no acababa ahí, porque España obtenía algo que ya poseía, Ifni, el Sáhara Occidental. Los intereses británicos estaban así bien custodiados y salvaban la situación que Inglaterra deseaba salvar a toda costa. Cuál era el que el norte de África estuviese controlado por una sola potencia y que pudiese dificultar la comunicación entre Gibraltar y Suez. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.